Hola a todos, a todos. Estamos en 3 grados News. Vamos a hablar de un tema de mucha importancia, de mucha relevancia, la educación en tiempos de pandemia. La pandemia, el coronavirus, el COVID-19, sorprendió al mundo, sorprendió a los científicos. Hablábamos de un gran desarrollo científico, tecnológico, y repentinamente un virus, como en una película de terror, como una película de ficción, paralizó al mundo, desató una serie de problemas, vinieron las muertes, vinieron todo este gran drama mundial que estamos viviendo y que aún no cesa. Para hablar sobre este tema, invitamos a Silvia Fernández Hernández. Ella es directora del Jardín de Niños Francisco Márquez y es docente en la Universidad del Pueblo. Muchas gracias, Silvia. Hola, mucho gusto. De la misma manera, está invitada la doctora Yuko Nakamura López. Ella es maestra en... Maestra en ciencias, en la especialidad en biomedicina molecular, y doctora en ciencias, igual en la especialidad en biomedicina molecular. Pero además ella es la jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud en Oaxaca. También invitamos al pedagogo Jesús Velázquez. Él participa en la Casa de las Ciencias. Maestro, bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias. La psicóloga social Itabico Cruz López, ella es defensora especializada en atención a víctimas de violencia de género de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Muchas gracias, Itabico. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Buenos días. Y está con nosotros también la maestra Alejandra Brito Rodríguez, investigadora y consultora especializada en gestión escolar y política educativa. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la invitación. Buenos días. La idea es cruzar puntos de vista sobre los impactos, sobre la pandemia, la educación en tiempos de pandemia, y si les parece podemos iniciar con un primer retrato, una primer fotografía de Oaxaca antes de la pandemia y las epidemias en Oaxaca antes de la pandemia, la situación un poquito antes de la pandemia. Doctora, no sé si nos puedas ayudar con esa parte. Bueno, pues en general en nuestro país tenemos una situación de salud desde hace ya muchos años con enfermedades crónico-degenerativas como es la obesidad, la diabetes, hipertensión, que llevamos muchísimos años inmersos en ella y que al llegar este virus lo que provocó es una alta letalidad. Estas personas son más susceptibles, su respuesta inmune no es tan buena como personas que no tengan estas comorbilidades, y pues las consecuencias han sido que tenemos mayor mortalidad, una mortalidad mucho más alta que a nivel mundial. Eso en general en nuestro país, y obviamente Oaxaca no es la excepción. Hemos visto cómo ya vamos en la tercera oleada y en este sentido se afectaron principalmente grupos de edad. La letalidad es mayor en personas mayores de 50 años. El grupo que tiene mayor infecciones pues es el grupo trabajador de 25 a 50 años, son el mayor número de casos que se han presentado. Pero en esta última oleada, después de un proceso de vacunación, disminuyó la letalidad en los grupos, principalmente los grupos más vulnerables, estos mayores de edad. Pero lo que vemos en este es un incremento en casos en los jóvenes. ¿Qué ha pasado? Esta parte vemos un mayor número de casos. ¿Por qué? Porque hay mayor movilidad, ¿no? Y lamentablemente no estamos siguiendo las medidas que se han dictado desde el principio de la pandemia, la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas y no estar en lugares concurridos. Entonces sí vemos esta diferencia en qué grupos están siendo más afectados. Lamentablemente siguen siendo los adultos mayores los que más fallecen. Sí tenemos letalidad en los grupos jóvenes, es menor. El porcentaje de jóvenes infectados de edad escolar, por ejemplo, de 5 años a 20 años, ha sido el 4.5% de todos los infectados en esta pandemia. Pero la letalidad es de 0.5, muy diferente a la letalidad que tenemos en mayores
de 65 años, que es de 39, ¿no? Entonces, ese es muy importante, un punto muy importante, pero aún así, aunque sea de 0.5, si tenemos mayor número de casos, que es lo que estamos viendo ahorita, tenemos una gran cantidad de casos activos, pues obviamente esto aumenta las personas que pueden ser susceptibles a una consecuencia final desagradable, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Cualquier muerte es lamentable, una sola es lamentable y no lo queremos. Por eso, pues siempre ha sido este llamado a que usemos correctamente el cubrebocas, la sana distancia y evitemos estas reuniones masivas. Yo sé que ha pasado mucho tiempo en el que ya los jóvenes necesitan estar saliendo, conviviendo, pero hay que hacerlo de forma responsable, ¿no? Ita, ¿qué sucede en una familia cuando estamos acostumbrados a una rutina? ¿Y qué sucede en una comunidad cuando estamos acostumbrados a una rutina donde a las 7 de la mañana hay que mandar a los niños a la escuela, o a veces a las 6 cuando la entrada es a las 7, por ejemplo, en secundarias, y repentinamente los niños están ahí en casa todo el tiempo, los padres tienen que trabajar o tienen que convivir con los hijos y no pueden trabajar por la pandemia? ¿Qué impacto tiene el que se tenga que aprender en casa cuando estamos acostumbrados a que no se aprende en casa, que la escuela es ese edificio al que acudimos, a la primaria, a la secundaria, luego a la universidad? ¿Qué sucede? ¿Qué impacto tiene en la sociedad y un poco en la comunidad? Ayúdanos. Claro que sí. Nuevamente, buenos días y gracias a los compañeros, a las compañeras que estamos en esta mesa, en esta charla, y a la audiencia que está del otro lado. En principio, la pregunta es muy interesante: ¿qué pasa en casa? Obviamente que la normalidad o la vida como venía transcurriendo antes de la pandemia se altera en su totalidad. El gobierno federal llama a un confinamiento. Esto obliga a las familias, obliga a los hijos, a las hijas, a reacomodarse, a reajustarse. En principio, pues hay una sorpresa, hay una fase de negación que le llamamos desde la clínica, desde la psicología, una fase de negación, cuando algo irrumpe, algo no cotidiano, irrumpe en la vida de una persona, en la vida de las familias. El primer impacto es la negación, es no entender qué está pasando. Poco a poco se va asimilando, se va comprendiendo, de ahí que hubo una necesidad importante de obtener información, pero al mismo tiempo la gran exposición de información a la que las familias estuvieron expuestas, pues también crea confusión. De ahí que se hace necesario pues generar una serie de mecanismos de informativos que permitan generar, si no certezas, por lo menos guías, carriles por donde transitar, qué decisiones tomar. Entonces las familias tuvieron que ajustarse, eso fue el principio, ajustarse, generar mecanismos de ajuste. Tradicionalmente también hemos, como sociedad, tanto las familias por un lado como el Estado por otro y los medios de comunicación por otro, hemos delegado o creído que la educación solamente va a suceder en las escuelas, la educación formal. Pero nos olvidamos y creo que este es uno de los aprendizajes, uno de los retos que tenemos ahora como sociedad, recordar que la educación es integral. La educación se da en la comunidad, en la familia y claro, también por supuesto en la escuela, pero es este trinomio que tenemos que participar para que la educación suceda. Y pues bueno, yo lo dejaría ya. Yo creo que hubo primero un desajuste. Hubo un ajuste y como pudo la sociedad, cada familia tuvo que generar mecanismos solidarios. Creo que todas y todos lo vivimos en el sentido de con las amistades generar también formas de cómo ir solventando, ir comprendiendo qué estaba pasando, hasta que poco a poco nos fuimos generando también mecanismos de adaptación o echamos a andar también, activamos nuestras resiliencias internas propias, familiares, y esto es lo que estamos, creo que hoy en día, viviendo, una readaptación, un reajuste y obviamente buscando información de cómo reorganizarnos para poder
pues ir generando las condiciones de una nueva normalidad, como se le ha llamado hoy en día. Maestro Jesús, hablamos de pandemia, confinamiento, ajustes, reajustes, virtualidad en la casa, en el hogar, eh, la familia en un nuevo orden, la comunidad en una nueva dinámica, comunidades en Oaxaca de los 570 municipios, más de 400 se cierran a la comunicación. ¿Qué sucede en la enseñanza? ¿Cómo se da ese nuevo proceso de enseñanza en los hogares, maestro? Sí, pues muchas gracias por invitarnos a esta charla. Yo creo que este reacomodo sucedió en todos los sentidos. Los procesos educativos tenían un ritmo específico, ¿no?, de trabajo en las escuelas, los espacios, los tiempos, las estrategias utilizadas ya tenían, digamos, un ritmo, una forma. Al momento de la pandemia, del confinamiento, nos damos cuenta que en las comunidades ocurren ciertas situaciones que no estaban contempladas en el ámbito escolar. Eh, Encontramos brechas increíbles, amplias, como brechas tecnológicas, brechas epistemológicas, brechas económicas, que empezaron a salir, y los maestros empezaron a darse cuenta de que una educación a distancia era complicada. Era complicada en el sentido, sobre todo tecnológico, pero sobre todo en el sentido también epistemológico. Habían lugares en donde no había comunicación en ningún sentido, ¿sí? Y los maestros tuvieron que adaptar justamente sus procesos de enseñanza a esta nueva realidad que se estaba viviendo. Yo creo que, sobre todo la parte del ciclo escolar 19-20, que iniciamos más o menos en marzo, fue un proceso de adaptación bastante complicado. Eh, la readaptación no solo era volver a establecer ese vínculo pedagógico con el niño, porque estas relaciones que tenemos en las escuelas son vitales, son importantísimas, y en este momento había una situación que mediaba, que era la parte tecnológica, y los maestros tuvieron que adaptarse a esta nueva forma. El ciclo pasado se incorporaron ya algunas estrategias específicas, pero todavía estábamos en el proceso de reacomodo, sobre todo en la cuestión de conocer todas estas plataformas y cómo hacérselas llegar, digamos, o bueno, cómo utilizarlas para poder poner en práctica todas estas estrategias de aprendizaje y de enseñanza que estaban en la escuela. Eh, yo creo que en este ciclo escolar hubieron reflexiones muy interesantes de los maestros y de los colectivos para poder acercarse a sus muchachos. Encontraron algunas condiciones óptimas en algunas de las comunidades que permitieron de alguna manera generar esas estrategias. Los que no pudieron acercarse de manera tecnológica, algunos lo hicieron a través de cuadernillos, a través de, em, digamos, procesos de comunicación local, algunos por radio, algunos incluso por el aparato de sonido de la localidad. Buscaron la forma, ¿verdad? Y al menos en este ciclo escolar hay colectivos que encontraron algunas estrategias muy bonitas, muy interesantes, sobre todo aquí en Oaxaca, pero sobre todo hubo una reflexión muy importante sobre el papel de la escuela realmente en la vida, ¿sí? Los contenidos escolares que se planteaban, por ejemplo, en el Aprende en Casa que proponía la autoridad federal, a veces no era compatible, digamos, con lo que se estaba viviendo en la realidad. Y muchos colectivos encontraron contenidos escolares muy acordes con la situación, sobre todo de salud, sobre todo de alimentación y sobre todo de medio ambiente, que yo creo que son temas muy interesantes que abordaron
los compañeros en este proceso de reacomodo de las estrategias de los maestros, ¿no? Y la pandemia nos sorprendió en un momento de crisis educativa en Oaxaca, porque por un lado tenemos el, el intento del gobierno federal, de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la sección 22, de echar atrás la reforma educativa, lo que llamada reforma educativa, y por el otro lado tenemos una baja en la participación de los maestros de la sección 22, en su participación política y social. Hay una crisis también, y bueno, estas crisis se entrelazan, y el maestro maestro de grupo, ¿qué hace el maestro? ¿Qué hace un maestro de grupo cuando siente una responsabilidad de que tiene dispersos a 30 niños, niñas y niños? ¿Qué hace un maestro de grupo qué hizo un maestro de grupo en este tiempo de pandemia en lo específico? ¿Cómo se comunicó? ¿Cómo trató de contribuir a la educación? ¿Cómo asumió su responsabilidad en estas crisis múltiples? Crisis en su sindicato, crisis en la relación laboral, esta crisis de salud tan terrible. Sí, hola, buenos días a todos nuevamente. Gracias por la invitación y creo que este tema nos da precisamente la ocasión para reflexionar sobre esas múltiples realidades que hay. Y ante esta situación que venimos viviendo, que no era nueva en el asunto sindical, ¿no? En el asunto educativo también es real que desde hace más de 20 años la sección 22 como movimiento magisterial estamos planteando la necesidad de estar modificando estas formas tradicionales de enseñanza. En todos los niveles educativos, desde preescolar, por ejemplo, una necesidad social que se ha generado de manera incorrecta pedagógicamente es la adquisición de la lectura y escritura, ¿no? Y entonces, ante esta situación que estamos viviendo, hay como necesidades específicas de los padres de familia ante esos aprendizajes. Y sin embargo, como maestros, creo que lo primero que tuvimos que hacer fue un alto. O sea, estar viendo realmente qué es lo que estaba sucediendo. Creo que no podemos negar que hubo una gran cantidad de escepticismo al principio. Las noticias que nos llegaban, si bien es cierto, era una situación que se estaba viviendo, aún varias personas, una gran cantidad de la población, consideraba que esto no era de la dimensión que se estaba dando. Y eso creo que también jugó en nuestra contra en algunos momentos. Quizás esos momentos, ese primer momento, nos hubiera podido dar la posibilidad de una reacción distinta. Pero también nos dio la posibilidad de poder ver lo que estaba sucediendo. Y a partir de marzo, cuando nos mandan al confinamiento, un poquito antes del periodo vacacional, me parece que la gran mayoría de maestros estuvimos pensando cómo poder apoyar a los niños. Nosotros al menos decíamos, la escuela en estos momentos tiene una gran responsabilidad que no es el asunto pedagógico. Tiene la posibilidad y tiene la responsabilidad de estar escuchando a los niños, porque nadie los estaba escuchando. Teníamos la gran responsabilidad de poder estar cerca con ellos y poder explicarles lo que estaba sucediendo. Por lo menos ser ese punto de encuentro donde ellos pudieran estar comentando qué es lo que estaba sucediendo, cómo se sentían, ese temor, porque realmente fue una ola de temor bastante grande la que se generó, y poder estar escuchando a nuestros alumnos. Cierto, no entramos en el asunto pedagógico en un primer espacio, no estuvimos revisando el asunto de los contenidos, estuvimos escuchando a nuestros alumnos, estuvimos escuchando a los padres de familia, estuvimos entre nosotros mismos escuchándonos, porque es una situación inédita la que estamos viviendo. Y después de este primer momento, creo que terminando ese ciclo escolar, tuvimos ahora sí la posibilidad de sentarnos como colectivos y empezar a ver qué es lo que teníamos que hacer. Y empezamos a priorizar, porque ante esta situación tenemos que estar priorizando lo importante. Y lo importante creo que era primero el asunto de seguir escuchando a nuestros alumnos, de estar generándoles espacios de encuentro. Segundo, estar hablando con los padres de familia y estar desde nuestra perspectiva, desde nuestra posibilidad, estarlos invitando a que siguieran las medidas sanitarias, que se cuidaran y que también pudieran explicarle a sus hijos y estar generando ellos mismos un cerco entre su familia. Y finalmente, pues también la tarea del docente, ¿no? Que es este asunto del aprendizaje. Y empezamos a buscar estrategias. Y sí,
recurrimos desde el asunto de la tecnología, también el asunto de los cuadernillos, también utilizar el aparato de sonido de la comunidad, vocear. Muchos de los compañeros prestaban sus mismos coches, le ponían una bocina e iban voceando, ¿no? Y se paraban en cada esquina revisando tareas, entregando tareas, etcétera. Pero me parece que más allá de esta situación pedagógica, esta situación que estamos viviendo nos para y nos tiene que hacer reflexionar, aún tenemos que estar reflexionando cuál es el papel que tendrá que estar jugando ahorita la escuela, no solamente como el único elemento para la educación en general, sino para la cuestión escolarizada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo ahorita, en estas circunstancias, tenemos la posibilidad de echar a andar el programa, el PTEO, el Programa para la Transformación de la Educación de Oaxaca, que como magisterio estamos empujando desde hace mucho tiempo y que precisamente toma en consideración estas diferencias de las comunidades, esta gran heterogeneidad y sobre todo considera los saberes de nuestras comunidades. Maestra, el estado de la educación antes de la pandemia. Platícanos tu visión acerca del estado de la educación en Oaxaca. Ayúdanos tratando de ser un poquito más específicos en Oaxaca antes de la pandemia, para luego en un segundo momento abordar el estado de la educación después de la pandemia. Ayúdanos con una primera fotografía de la educación en Oaxaca antes de la pandemia. Claro. Sin ser especialista en la educación oaxaqueña específicamente, sin duda Oaxaca ha destacado por esta capacidad de mirarse a sí mismo y definir desde el interior qué es lo que se necesita en la educación oaxaqueña, ¿no? Y los retos que enfrenta el Estado sin duda son pues de los más importantes dentro del país por la dispersión que hay en las comunidades educativas, porque las desigualdades que hay en las familias son profundas y también la riqueza cultural que hay en las familias son profundas. Entonces, considero que si bien hay pues una inequidad en los resultados educativos, hay también esta convicción de que la educación es una responsabilidad de la comunidad. Es una responsabilidad que debe ser asumida por todos y hay muy buenos elementos para a partir de ahí construir pues respuestas que sean acordes a las necesidades específicas de cada municipio, de cada comunidad oaxaqueña, ¿no? Entonces, pues los resultados educativos han sido discutidos ampliamente a nivel nacional, porque probablemente en pruebas estandarizadas quedan atrás con respecto a los resultados de otros estados, pero pues considero que hay aquí los elementos para dar respuestas a las necesidades locales. Doctora, se ha planteado regresar a clases. Hay una polémica abierta ya a nivel nacional sobre el regreso a clases. Se plantea como un tema fundamental para el desarrollo del país, se plantea como un tema fundamental. ¿Existen las condiciones de salud para un regreso a clases adecuado? ¿Estamos preparados? Se dice, vacunamos a los maestros. En Oaxaca la mayoría de los maestros están vacunados. Yo no sé si el 100%, tú lo sabes mejor que yo. Ya están vacunados los maestros, ya están vacunados los adultos, los mayores. Es más, hace 3 días el subsecretario Gatell anunció la posibilidad del inicio de un proceso de vacunación para los mayores de 12 años. ¿Estamos listos en la perspectiva de salud para el regreso a clases? Bueno, aquí empezando por las diferencias que ya han mencionado en nuestro estado, no es lo mismo una escuela en la que podamos tener todas las condiciones para que los niños estén lavándose las manos continuamente, que mantengan la sana distancia, que estén usando correctamente el cubrebocas. Hay comunidades en las que ni siquiera hay agua, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ser discutida entre toda el grupo de escuelas, educación y la parte de salud, porque una de las cosas fundamentales es que cuenten con estos requisitos mínimos para mantener la salud de los niños, ¿no? Esta es la parte más importante que se debe cumplir, que podamos
tener todas estas condiciones. Mientras no haya todas estas condiciones en las que tengamos la equidad de que todos tengan acceso a poder llegar a la escuela, lavarse las manos, tener la sana distancia. Hay comunidades, ustedes lo saben perfectamente aquí en el estado, en las que es solo un cuartito, no hay baños, no hay nada. Entonces, esta parte es primordial, atenderla y para poder hacer un regreso. Entonces, esto es lo primero que se tiene que considerar para un regreso a clases, que podamos tener las condiciones necesarias, mínimas, para el regreso.